1492. Culmina la Reconquista con la toma de Granada, unificando el territorio peninsular y sentando las bases de lo que será el Estado español. A la unificación política le sigue la homogenización cultural y religiosa. Moriscos y judíos son expulsados de la península u obligados a convertirse al cristianismo. El 12 de octubre Colón llega a América, dando paso a la posterior conquista del territorio y a la creación del imperio. 1992. El Estado español afronta el reto europeo de Maastricht uniéndose al Tratado de Schengen. Se aceptan así las bases del neoliberalismo económico y se cierran fronteras con los países del sur y Latinoamérica. Se aprueban las leyes de extranjería, de seguridad ciudadana y de huelga, además de una reforma laboral que dejará sin subsidio de desempleo a miles de trabajadores. Se establecen juicios rápidos para limpiar las ciudades de delincuentes. El Estado español celebra paralelamente los Juegos Olímpicos en Barcelona, la capital de la cultura de Europa en Madrid y la Exposición Universal en Sevilla. Un triple escaparate ante Europa para el que no se escatima en gastos. Una manifestación espontánea en la que 500 participantes fueron testigos de la brutalidad policial. El balance fue trágico, 3 heridos de bala, uno de ellos muy grave. Y los 7 casquillos de bala que se encontraron en el lugar de los hechos evidencian que pudo haber sido mayor la gravedad de los acontecimientos. En los días posteriores se realizaron una cascada de detenciones indiscriminadas por el centro de Sevilla, con 88 detenidos AS, 38 extranjeros y extranjeras deportados y deportadas, 11 personas en prisión preventiva y un abundante número de malos tratos, vejaciones, amenazas y palizas durante la detención. La versión oficial dada por la policía y la prensa habló de grupos de punkis con cadenas y barras de hierro y fue dando versiones cada vez más descabelladas a medida que se iba conociendo la gravedad de los hechos. Así se pretendía justificar el uso de métodos fascistas de represión ante quienes solo manifestaban su protesta contra unos gastos desproporcionados que celebraban 500 años de dominación y despojo de los pueblos indígenas. Muchas cosas cambiaron en Sevilla en 1992. Parecía que ese iba a ser el año en que el Estado español alcanzaría finalmente al resto de Europa, demostrando ser una nación moderna y competitiva. En este empeño se habían volcado todas las instituciones oficiales, desde el gobierno central al autonómico y el municipal. En los años previos a la inauguración de la muestra, la ciudad vivió en un frenesí de cuenta atrás, de carrera contra el tiempo en pos de la perfección. Todas las carencias estructurales de una ciudad periférica, capital de una de las regiones más pobres de Europa, parecían querer borrarse de un plumazo. Pretendían hacer de esta ciudad el paradigma de la modernidad, sin contar con aquellos factores imbricados en los problemas reales de la ciudad y su entorno. Delante de los barrios marginales de la periferia de la ciudad se construían muros que ocultaban a los visitantes la realidad, al tiempo que se invirtieron grandes cantidades para dotar a Sevilla de un tren de alta velocidad, para que el suelo de la Expo, de 215 hectáreas, fuera el mejor dotado de Europa, para que el conjunto arquitectónico que circundaba la muestra fuera inmejorable. En aquel entonces, una serie de colectivos y organizaciones quiso mostrar su disconformidad con esta muestra, su rechazo al espíritu que la movía, su solidaridad con la pobreza, con los que vivían la cara más amarga de la realidad, con los que jamás pisaron el recinto de la Expo 92 y sobre todo con los pueblos de América Latina que aún hoy padecen las consecuencias de la invasión de sus tierras y la explotación de todos sus recursos. A mí me parece muy fuerte hacer una expo en un país donde no
se tiene o donde hay mucha pobreza, y luego la razón por qué se hizo la Expo era el descubrimiento de América, que a mucha gente indígena le ha hecho mucho daño, han matado a la mayoría de la población indígena y luego los tenían de esclavos y los estaban explotando y siguen explotándolos. Y les debería de dar vergüenza y no celebrar una cosa así. Con este empeño vinieron a Sevilla gentes de todo el Estado, de Europa y de América Latina, a participar en unas jornadas organizadas por la plataforma Desenmascaremos el 92, que aglutinaba a pequeños colectivos de izquierdas, anarquistas y ecologistas principalmente. Las acciones contra la celebración del quinto centenario en Sevilla se remontan al año 91. El 12 de octubre de ese año, representantes indígenas de América Latina realizaron un desembarco simbólico en el puerto de Sevilla con el objetivo de denunciar el expolio sufrido por sus pueblos desde la invasión del continente por las tropas españolas. Posteriormente se dirigieron con un nutrido grupo de manifestantes a la catedral para leer un manifiesto en la tumba de Colón. Este acto de protesta acabó siendo reprimido contundentemente por la policía y con la detención de varios manifestantes. En abril de 1992, una semana antes de la inauguración de la Expo, se iniciaron unas jornadas que querían dar una visión crítica de los festejos del quinto centenario. El norte, desde que al globo terráqueo lo fabricaron al revés, siempre está, y es hora de subvertirlo arriba del sur. Tenemos que insurreccionar las palabras, los puntos cardinales, la geografía. Estos actos estuvieron marcados por la prohibición expresa de la Delegación de Gobierno de Sevilla de celebrar cualquier tipo de acto de protesta. Así las cosas, el único acto oficial de la delegación fue una concentración frente al monumento de Fray Bartolomé de las Casas. El 19 de abril, justo un día antes de la inauguración de la Expo, se celebró un concierto protesta en el solar del popular barrio sevillano de la Alameda. Tras ese concierto, se inició una manifestación por las calles de Sevilla como respuesta espontánea a la prohibición oficial de realizar ningún tipo de protesta contra la Expo. Durante cerca de 3/4 de hora, unas 500 personas recorrieron las calles del centro de Sevilla sin que se produjera ningún tipo de incidente. Apareció un coche de policía que atropelló a uno de los manifestantes. Los policías empezaron a pegar a la gente y a intentar detener a algunas personas. Los policías eran nada más que 4 y, claro, al verse a la gente que no se dejaba detener y que protestaban contra su violencia, ¿no?, y sus maneras, pues tuvieron miedo y sacaron las pistolas y dispararon primero al aire y luego al cuerpo. El resto de la manifestación siguió hacia adelante a medida que llegaban más patrulleras con policías sin material antidisturbios. El balance de la actuación de estos policías pudo haber sido más trágico. 2 manifestantes y una muchacha que salía en ese momento de misa fueron heridos de bala. Salimos de un concierto y quedamos todos ahí como en plan festivo y tal, y a la media hora así pues hubo un altercado con los policías que atropellaron a un compañero que iba con nosotros en la cola de la manifestación, y a raíz de esto pues empezaron unos incidentes y unos forcejeos con los policías. En los forcejeos y tal, pues bueno, habiendo 10.000 policías en Sevilla, pues 7 policías que acabaron allá y tal, y bueno, con unas tortas, unas movidas así, unos forcejeos, y ya los policías sacaron unas pistolas y dispararon a saco a la gente que participaba en las protestas. Resultado de esto, pues a mí me dieron un tiro por la espalda a 5 metros, a Bea le pegaron un tiro en la pierna y a una chavala que salía de una iglesia le dieron un tiro en el pecho. Que la gente empezó a correr y lo que noté es un golpe fuerte en la pierna y al final me cogí un taxi y me fui al hospital y es una herida de bala. Me operaron y después de operarme me leyeron mis derechos y me dijeron que estaba detenida. Estuve custodiada por unos 20 policías o así, que hacían turnos de 2 en 2 y esposada a la cama una noche entera.
Me hicieron ver la inauguración de la Expo por la televisión, todas las tardes corridas de toros, se metían conmigo por ser vasca, me decían que la mayoría habían estado en el País Vasco destinados y pensaban que estaba en el entorno de HB y de ETA y eso, se metían bastante conmigo por el hecho de ser vasca. Salía de la iglesia con mi madre y con mi abuela, ¿no? Y de repente pues por la calle Socorro venía mucha gente corriendo y yo sentí un fuerte impacto en el hombro izquierdo, ¿no? Yo me moví para atrás, empecé a gritar, la gente empezó a gritar herida de bala, un chico de la manifestación se acercó, me estuvo ayudando apretando la herida para que no sangrara. Me movían de un sitio para otro sin saber dónde dejarme, al final pues nos metimos en una confitería y después al final de todo llegó un coche de policía, ¿no? Nos montamos mi madre y yo y este chico que me seguía apretando la herida para que no me desangrara hasta llegar ya al hospital donde me llevaron a Virgen del Rocío, que allí pues al chico este lo sacaron del coche y yo pues entré adentro al hospital. Esta actuación desproporcionada que pudo acabar con la vida de varias personas fue el inicio de una tremenda persecución policial contra cualquier tipo de disidencia contra la Exposición Universal y el quinto centenario. Durante las horas que siguieron a la manifestación, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente por todo el centro de la ciudad, que estaba sitiado por las fuerzas de seguridad. En la nueva comisaría de Blas Infante, construida con motivo de la Expo, todos los detenidos sufrían torturas y agresiones psíquicas y físicas. Nos detuvo un tío con la pistola en la mano y nos hizo sentar en un portal. Y de repente llegó mucha policía, nos pegó allí en el portal. A los chavales los pegaron o los hicieron subir la escalera y los pegaron allí arriba en la casa para que no lo vean la gente. Y luego fuimos en furgoneta a una comisaría donde nos hicieron estar de pie en una pared. Yo creo que eran 3 o 4 horas y si te movías te daban con un palo. Los que consiguieron atravesar este cordón policial decidieron volver a manifestarse al día siguiente, día de la inauguración oficial de la Expo, acompañando a representantes indígenas que querían leer un manifiesto de denuncia al mismo tiempo que el rey pronunciaba su discurso inaugural. Mientras millones de seres humanos sufren hambre y persecución. 4. No aceptamos la contribución de su gobierno a la destrucción de la madre tierra, poniendo en peligro el futuro de la humanidad. No discutimos la historia, proponemos un proyecto de futuro basado en el respeto a los derechos humanos, a la calidad de vida, a la diversidad y total desaparición de gobiernos títeres por ser estos el triunfo de la barbarie. Expolio para los pobres, la Expo para los ricos. Expolio para los pobres, la Expo para los ricos. Expolio para los pobres, la Expo para los ricos. El 20 de abril yo estaba con una cámara desde muy temprano, con un enlace, pues haciendo conexiones continuamente dentro de la Expo, o sea, ya dentro. Entonces, bueno, entramos varias veces en directo con Canal Sur y pues no me acuerdo sobre qué hora era, pero ya era pasada la media mañana, sobre las 12 o la 1, yo oí unos gritos fuera y pancartas pequeñas. Entonces, como mi próxima conexión en directo no era hasta bastante más tarde, quité la cámara del enlace y pues como una cámara NG, una cámara autónoma, me fui a ver qué pasaba. Trabajar, que soy un hombre para trabajar, que yo me llevo cuenta para eso, soy gracioso. Trabajar, que es lo que hay que hacer, trabajar y dejarse de rollo ya, coño. Tanta libertad, ¿no tenéis todavía libertad? ¿O qué es lo que queráis? A los 20 minutos de esta protesta llegaron pues como 5 o 6 furgones de policía
con policías con la cara tapada, pues eran grupos especiales que estaban aquí antidisturbios y gente en moto. Cogieron a la gente, empezaron a arrastrarla, y la técnica de arrastrarla y golpearla pues para que se pusieran tensos y se levantaran. Más tarde los furgones, 4 furgones lo pusieron cerrando en forma de H y a todos, absolutamente a todos los detuvieron y empezaron con manos sobre los furgones a cachearlos. Yo lo vi, intenté meterme porque vi algo raro y a través de los cristales vi que estaban cacheando y golpeando a la gente. O sea, estaban pegando rodillazos y puñetazos en los riñones generalmente. Un policía salió y me tapó el objetivo de la cámara y me empujó hacia atrás. Como las imágenes consideré que eran interesantes, di la vuelta y entré por otro sitio. Un policía se vino hacia mí y pues de una manera muy disimulada se puso a mi altura, no me tapó el objetivo de nada, pero con la porra vuelta hacia adentro, con el mango me lo clavó en el estómago y caí al suelo. Yo lo que en ese momento lo único es que había otro compañero mío que estaba sin cámara, había otro equipo aquí, y lo único que le gritaba era para que cogiera la cámara y siguiera grabando. Bueno, pues nada, eso luego no se llegó a emitir realmente en las televisiones, unas imágenes que se puso algo del hecho de una protesta, pero no, ninguna televisión se llegó a emitir realmente la contundencia que tuvo la policía. Con estas nuevas detenciones eran ya cerca de 50 las personas que paralelamente a la inauguración de la Expo estaban siendo retenidas por la policía. Pero ahí no acabaría la cosa. La repercusión que tuvo esta protesta en los medios de comunicación del Estado y del extranjero puso en evidencia a las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, todos los extranjeros que participaban en las jornadas de Desenmascaremos el 92 fueron detenidos en el camping en el que se alojaban sin que mediara ninguna orden judicial. Tras pasar 72 horas en las dependencias policiales, fueron expulsados del país en condiciones infrahumanas. 2 años más tarde, la Audiencia Nacional declarará nulas las expulsiones. A los 6 días nos presentaron ante un juez y a nosotros, excepto 4, nos dejaron salir, pero nos dejaron salir a la policía de extranjería y nos expulsaron a los 6 días. Nos llevaron a Barcelona en una furgoneta donde teníamos un espacio de 1 metro cuadrado con 2 personas. Hicimos un recurso ante el juez y la Audiencia Nacional en Madrid lo dio por positivo, que declaró la expulsión como ilegal. Pero eso para mí no tiene ningún valor para otra gente que no pertenece de la comunidad europea. Sí tiene mucho valor porque a ellos le cayeron 5 años de tenerse que quedar fuera de España y era gente que sí vivía en España o tenía muchos amigos aquí y venía frecuentemente. 6 de los manifestantes detenidos el día 19 de abril ingresaron en la cárcel de Sevilla 2, acusados de resistencia a la autoridad, atentado y desórdenes públicos. La única prueba incriminatoria fue el haber sido identificados por la policía en una rueda de reconocimiento llena de irregularidades. Las ruedas de reconocimiento que nos hicieron en comisaría al día después de detenernos aquí en el convento, pues estas ruedas de reconocimiento
les fue muy fácil a los policías el elegir a la gente que luego iban a juzgar y a condenar, ¿no? Como se vio en los juicios, que fueron unos juicios totalmente farsa, ¿no? ¿Y por qué les fue tan fácil? Pues porque habíamos personas que estábamos con las ropas llenas de sangre por haber cogido al herido, entonces les fue muy fácil elegir a los que iban a ir a los juicios, ¿no? A los que iban a condenar. Las vejaciones que hicieron las policías pues también fueron constantes, tanto verbales como físicas, ¿no? Pues desde llamar putas a las tías y decirles borderías, pues hasta hacer tocamientos, ¿no? Ahí meter las porras por el culo a la gente y en fin, que fue bastante duro. Los demás detenidos fueron puestos en libertad en pésimas condiciones. La mayor parte de ellos presentaban heridas y hematomas fruto de las torturas recibidas por la policía tras su paso por comisaría. En el transcurso de estos días, los medios de comunicación emprendieron una manipulación informativa con el objetivo de criminalizar toda la campaña de disidencia con los actos de celebración del quinto centenario. En ocasiones se limitaban a publicar directamente los comunicados de prensa de la policía, que para justificar sus desmedidas actuaciones trataron de vincular a los participantes en estas jornadas en una extraña conspiración violenta ideada fuera de Andalucía. Las crónicas de los principales diarios del Estado invitarían más a la risa que a la desesperación, de no ser por la terrible brutalidad que padecieron los detenidos de manos de la policía. Por su parte, José Luis Corcuera, en aquel entonces ministro del Interior y hoy sospechoso de delitos de corrupción y de haber organizado y dirigido las actividades de los GAL en la guerra sucia contra ETA, aseguraba estar encantado de dar explicaciones de las actuaciones represivas de la policía de Sevilla. Porque modélica la actuación, señoría. Un año más tarde, en 1993, empezaría a dilucidarse la verdadera magnitud de estas actuaciones. Benito Moreno, un profesor de Sevilla, decidió personarse en el hospital para interesarse por la salud de los heridos de bala. Una vez allí, en la habitación de una de las heridas, fue detenido y agredido por los policías sin recibir ninguna explicación. Juzgado en el año 93, fue absuelto sin que pudiera achacársele delito alguno. De los sucesos de la Expo 92 derivarían dos juicios, uno contra los manifestantes escogidos como cabezas de turco y otro contra los policías que dispararon a la multitud. Más de 3 años después de estos hechos, en junio de 1995, se celebró el juicio contra los manifestantes acusados de resistencia, desórdenes y atentados. Bueno, nosotros ya pedimos en su día la libre absolución y la vamos a mantener en el acto del juicio sobre la base de que no hay ningún elemento nuevo que cambie. No se acredita la participación de los acusados en los dos delitos de los que se les acusa, tanto el de desórdenes públicos como el de atentado con respecto a dos concretos de ellos, Iván Iglesias y Agustín Toranzo. Hay mucha contradicción en las declaraciones, fundamentalmente por parte de los policías que actuaron en los hechos, y vamos a tratar de ponerlas en evidencia en el acto del juicio para llevar a una sentencia absolutoria. Los únicos indicios incriminatorios contra estas personas se basaban en el reconocimiento repleto de irregularidades que realizaron los policías en la comisaría. Entre los acusados había personas que ni siquiera habían participado en la manifestación. Tras 2 días de sesiones, y pese a que no se encontró ninguna prueba que implicase a los acusados con los delitos que se les imputaban, el juicio quedó visto para sentencia. Agustín Gavino Toranzo Gómez. En este juicio, el juez no concedió credibilidad a los testimonios de los testigos de la defensa, ni aceptó invalidar pruebas claramente manipuladas, como la rueda de reconocimiento. Una vez más, la justicia toma partido por las estructuras del poder y trata de justificar por medio de estas condenas a los policías, pese a la agresión sufrida por los manifestantes, pese a las palizas en comisaría y a las expulsiones ilegales de extranjeros. En total, los 6 acusados fueron condenados a más de 5 años de cárcel. Ello viene a acreditar que aunque en la teoría pues cualquier persona que testifica deba de merecer la misma consideración, mal que bien todavía se está imbuida de la idea de que un policía nunca miente y un manifestante o una persona normal es más proclive de apoyar a personas conocidas.
Paralelamente a estas actuaciones, se seguía instruyendo el proceso contra los policías. Tras muchos intentos de archivar el caso, el juez de instrucción se decidió a realizar una rueda de reconocimiento. Pese a que habían pasado más de 3 años, 5 de los 6 testigos de la acusación reconocieron a Juan Soriano Vidal, inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la patrulla que disolvió la manifestación, como el autor material de los disparos que hirieron a 2 manifestantes y a una muchacha que en ese momento salía de misa. Ya en la reconstrucción de los hechos, realizada en la primavera de 1996, las declaraciones de los testigos contradecían la versión de los policías, que se ubicaban en un punto de la calle Socorro, desde el que era imposible que las balas alcanzaran a los heridos. Finalmente, en noviembre de 1996, tuvo lugar el juicio contra un único acusado, el inspector Juan Soriano Vidal. La única prueba determinante para establecer la culpabilidad del acusado era la pericial balística realizada por funcionarios de la Guardia Civil. Esta pericial no llegó a demostrar que las balas encontradas en el lugar de los hechos pertenecieran al arma del policía, que aseguraba que únicamente había disparado al aire. Sin embargo, otro perito contratado por la acusación cuestionó la veracidad de esta prueba balística por incompleta. Bueno, los casquillos está demostrado que por la prueba de la Guardia Civil, la pericial, que sí fueron disparadas por esas armas. Las balas no, pero simplemente es que ellos dicen que no han podido establecer relación de comparación. Y a mí me parece que eso no es correcto, sencillamente porque no solamente hay que demostrar cuando una bala realmente ha sido disparada por un arma con fotografías, sino también hay que demostrar cuando no ha sido disparada por un arma, demostrarlo con fotografías, de tal forma que cualquiera que lo vea pueda darse cuenta de que la afirmación que dice el perito es correcta. La trayectoria que llevaban pues era esa era horizontal, ascendente, descendente, en ese orden sería la trayectoria, nunca al aire. En el transcurso del juicio fueron patentes las contradicciones de los policías, cuyo testimonio quedó desacreditado por las declaraciones de los vecinos y los testigos de la acusación. El fiscal, por su parte, se limitó a defender con uñas y dientes la versión policial, en vez de acusar como es habitual, tratando por todos los medios de conseguir la libre absolución del acusado. Tras 3 días de juicio, quedó más que demostrada la culpabilidad del acusado, que había reconocido haber disparado para disolver la manifestación. Todos los indicios apuntaban a que había disparado a quemarropa, a menos de 10 metros, contra uno de los heridos, con intención clara de herirle. Después de todo lo que ha pasado, no sé si va a salir nada en claro, porque no me fío nada de la justicia. Está claro que siempre ha defendido a sus policías y lo seguirá defendiendo, aunque haya pruebas clarísimas, como 5 testigos que le reconocen, como el autor de los disparos. Sí, bueno, él reconocía al que disparó a la gente así cuando corría, y ese es el inspector jefe Soriano Vidal. El fiscal, que tenía que ser el que acusa al policía, no hace más que defenderle e ir contra los testigos que somos nosotros, o sea, y los policías, pues eso, como que tienen más carta blanca. Aquí da la impresión de que no, da lo mismo lo que haga un policía si está en acto de servicio, que vamos, que no le va a pasar nada, y eso es lo que por lo menos quieren dar a entender o así. Sin embargo, faltaba una sentencia que rubricara una culpabilidad que en el transcurso del proceso parecía evidente. Tras el juicio, participantes en la manifestación de aquel 19 de abril y 2 de los heridos de bala decidieron visitar la isla de la Cartuja para conocer el escenario de la Expo 92. Paseando por estas calles, sabemos ahora que no estábamos equivocados. Sería absurdo hablar de todo lo que se podría haber hecho con todo ese dinero, con toda la ilusión y esperanzas colectivas que miles de ciudadanos, presionados por un bombardeo informativo o institucional, volcaron en esta isla abandonada hoy a su suerte.
esta ciudad fantasma es hoy el testimonio de la vergüenza, de los chanchullos, una evidencia más del saqueo permanente en el que viven desde hace 505 años los pueblos de América Latina. A finales de diciembre del 97, una sentencia absolutoria volvió a confirmar el triste papel que juega la justicia en los procesos contra cualquiera de las estructuras del poder y la indefensión del ciudadano cuando hay una confrontación con un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Según quedó demostrado, los policías dispararon contra los manifestantes, pero no se podía determinar que fuera el acusado el autor material de estos disparos. Es que es una cosa muy dura, ¿no? O sea, que disparen policías en una manifestación contra gente que corre, gente indefensa, que únicamente está, pues eso, rebelándose contra algo en lo que no cree y que cree que es injusto, ¿no? Que se pongan a disparar, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo está un poco como... O sea, ¿qué pasa? ¿Estamos en una democracia? ¿Hay libertad o no hay libertad, sabes?